y deje que la palabra de Dios entre a su corazón. Dios les bendiga. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor? Amén, todos, ¿verdad? Porque tenemos esta oportunidad que muchos no la tienen. Antes de empezar, vamos a hacer una oración. Bendito Padre, en este momento, Señor, nos ponemos delante de ti para escuchar de tu bendita palabra, y yo para hablar tu bendita palabra, Señor. Te pido que los corazones de los que van a escuchar este mensaje, Señor, sean preparados para que este mensaje pueda tocar, Señor, el corazón y pueda haber cambios en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. ¿Me pueden tomar sus asientos? Ahorita que el hermano Berto dijo que cuando ve las llantas de su carro se acuerda de su amada. No dije eso. No, me acordé de un dicho que decía mi papá, ¿no? Cuando veía una mujer morenita, luego decía prieta color de llanta. Prieta color de llanta. Pero era como un piropo, imagínense los piropos. Pero no, el hermano no dijo eso. El día de hoy traigo un mensaje para ustedes. La verdad estaba debatiéndome hasta el día viernes en qué traía de mensaje, ¿no? Tengo algunos temas y a veces me da como la desesperación, ¿no? Porque digo, voy a predicar de esto pero no hay algo acá dentro de mí. Tengo el conocimiento del tema del que quiero hablar, pero no siento, ¿cómo se les dijera?, la inspiración para hacerlo. Y así me fui a trabajar el día viernes. Fui a un trabajo y ahí llegó el manager general de construcción. Y lo primero que me dijo, pues yo ya estaba haciendo unas cosas ahí, me dice: ¿recuerdas qué pasó hace muchos años en este día? Era el viernes. Y le digo, no. Y yo pensando en la historia, pues, de Estados Unidos, digo, pues, ¿qué pasaría? Y hasta así en voz alta dije, a ver, 3 de abril, no hay ninguna fecha importante, le digo, que yo recuerde. Y dice, Cristo murió en la cruz. Y ya dije, oh, sí. Bueno, él dice que el viernes, ¿verdad? Pero de acuerdo a lo que yo he estudiado y a lo que he entendido, pues para mí Jesucristo fue crucificado un jueves, en la tarde, a las 3 de la tarde cuando murió. Porque dice la Biblia que tenía que estar 3 días y 3 noches en la sepultura. Y si se muere el jueves, pues no dan las cuentas. Pero bueno, la cosa es de que yo me puse a pensar. Y se me vino a la mente este texto, Mateo 27:46, que dice así: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y pensando en esto dije, ahorita toda la gente está celebrando la semana, la llaman Semana Santa, y precisamente a esta hora yo decía, no, a las 9 de la mañana Jesús estaba gritando estas palabras: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y yo me dije, ¿acaso la humanidad ahorita que está celebrando, porque la mayoría conoce Semana Santa, no hay uno que no conozca Semana Santa, e incluso hasta los ateos la conocen? Y yo dije, ¿entenderán la profundidad de lo que Jesucristo pasó en esa cruz? ¿Entenderán qué es lo que realmente vivió el Señor Jesús al grado de clamar, Padre, ¿por qué me has abandonado? O simplemente lo hace como la mayoría lo está haciendo, que van, por ejemplo, en Semana Santa. Para muchos, ¿qué significa Semana Santa? Para muchos lo que significa es una semana de vacaciones. Es una semana en donde van a tener tiempo libre para pasar con su familia, para irse a las playas, irse de viaje, pasarla bien. Incluso los que les gustan algunas
los que les gusta beber, tomar alcohol, pues aprovechan y dicen, vamos a tener la semana para festejar, nos vamos a poner hasta las chanclas, pues al cabo no vamos a trabajar toda la semana. Y muchos esta semana la convierten en un pretexto perfecto para los excesos. En esta mal llamada Semana Santa por la sociedad es cuando tú vas a ver, por ejemplo, grandes accidentes causados por el alcohol, ahogamientos, peleas, muertes causados por el alcohol. Entonces, todo esto es consecuencia de esos excesos. Pero en la mente del hombre dice, no, pues es que es Semana Santa, estamos celebrando Semana Santa. Eso es lo que el mundo sin Cristo hace. Pero hay otros que están, vamos a decirlo así, dentro de la religión cristiana, pero estas fechas la usan para hacer actividades o rituales, los usan para ayunar, en algunas ocasiones dicen que los usan para meditar en la muerte y crucifixión de Cristo, pero solamente es esta semana. Se van al extremo, hacen penitencia. ¿Cuál es la penitencia? No, pues se abstienen de ciertos alimentos. Y yo me preguntaba por qué se abstienen de comer carne. Y según dicen que es para simbolizar o mostrar humildad. Y yo me pregunto, cuando no comen carne, y en esta semana todos saben que lo que más comen, ¿qué es? El marisco. ¿Y dónde estará la humildad? Digo, porque pues un plato de mariscos no me va a salir igual que un plato de una carne de puerco, ¿verdad? Entonces no tiene nada que ver. Pero bueno, eso lo hacen según en pos de celebrar Semana Santa. Otros van más allá, otros su penitencia la llevan a cabo con unas pencas de nopal en la espalda. Otros hacen unas como rollos de varas de zarza con espinas, se las cuelgan y se amarran y van así caminando. Otros hacen unas chicotas según para representar la flagelación de Cristo y se van golpeando, van sangrando. Otros son más extremistas. Otros no se bañan, por ejemplo, en la Semana Santa. ¿Por qué? Porque hay un mito, no sé si saben, que si te metes al agua te conviertes en pescado o se convierten en sirenas. Esta semana los niños, especialmente los que éramos traviesos, pues aprovechábamos porque en esta semana no te puede pegar tu papá, ¿verdad? No, como es Semana Santa, no puedes. Pero también te decían, cuidadito y vayas a hacer travesuras. No puedes ni siquiera levantar una piedra y tirarla porque se te seca la mano. Y todos vivíamos así, ¿no? Y yo a veces calaba pero no, nunca se me secó, gracias a Dios. Entonces, esa es la forma como están celebrando Semana Santa. Allá es una tradición. Pero cuidado si eres travieso, hiciste travesuras y que hiciste enojar al papá, pero pues el papá, pues en Semana Santa no te puede pegar, pero espérate para el sábado. El sábado a las 12 del día dicen que vamos a abrir la gloria. Y abrir la gloria era darte una vuelta. Eso era lo que hacían, al menos allá donde yo soy. ¿Ven? Entonces, es una semana llena de tradiciones, de costumbres, de ritos, pero es una semana completamente alejada de lo que la verdad dice en la palabra de Dios. La palabra de Dios no dice nada acerca de ese evento. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Cuál es el mensaje fundamental de la palabra de Dios acerca de este evento? Bueno, pues la palabra de Dios, el mensaje fundamental desde Génesis hasta el Apocalipsis es el Evangelio. Ese es el mensaje. No hay nada en la Biblia que no tenga que ver con el Evangelio. Y todo comienza ¿por qué? Porque el hombre cayó en pecado. El hombre, ese ser perfecto que Dios creó, dándole un solo mandamiento, desobedeció y cayó en pecado. Fíjense que Dios hizo al hombre perfecto, lo creó y lo puso en el huerto de Edén. Y le dijo, solamente un mandamiento te doy. De todo árbol puedes comer, menos del árbol de la vida del conocimiento del bien y del mal. Y ese mandamiento fue precisamente el que rompió el hombre, debido a la tentación de Satanás, la serpiente antigua.
Ellos cayeron en pecado y cayeron de la gracia de Dios. Ellos transmitieron ese pecado, esa maldición a sus hijos y por consiguiente a toda la descendencia de la humanidad. Todos heredamos ese pecado. Y el Señor lo dijo: el día que pecares, ciertamente ese día morirás. Y ahí tenemos, la paga del pecado es la muerte. El hombre murió. A partir de ahí el hombre conoció la muerte. Entonces, Dios es perfecto, Dios es santo, Dios es único en su especie, no hay nadie como Él. Eso significa de que Dios es santo, es de que no hay nada como Él, ni nadie como Él. Él es el único. Y Él nunca dejará de ser santo. Dios es justo y Dios nunca dejará de ser justo. Dios es amor y Dios nunca dejará de ser amor a pesar de tu pecado. Pero ¿cómo arreglamos esto? Porque la justicia de Dios dice que debía morir, pero el amor decía no. ¿Cómo lo arregla el Señor? ¿Cómo es que Dios arregla todo? Y vean que a partir de la caída del hombre, el amor de Dios empezó a manifestarse más. ¿Por qué? Porque su amor lo llevó a hacer algo más. Cuando Adán y Eva pecaron, la Biblia dice que ellos quisieron cubrir su vergüenza. Quisieron usar sus propios medios para cubrirse. Génesis 3, del 7 al 10 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. El hombre tratando de arreglar su vida. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba por el huerto al fresco del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Consecuencia del pecado, temor, distanciamiento. ¿Saben que cuando uno peca, el que se aleja es uno, no Dios? ¿Por qué? Porque te da vergüenza. Cuando tú estás en pecado y sabes que tu pecado es conocido, ¿qué haces si ves a un hermano y lo ves de lejos? Le cortas la vuelta. ¿Por qué? Porque sabes que estás en pecado. Porque tú no puedes estar en comunión con Dios y el Espíritu Santo habita en cada uno de nosotros. Así es que por eso es que nos cortan la vuelta, o cortamos la vuelta cuando nosotros estamos en pecado. ¿Por qué? Porque no queremos tener ese encuentro con Dios. Entonces, y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y él respondió: te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. A pesar de su esfuerzo de cubrir su pecado, no pudo cubrir su vergüenza. No fue suficiente, y entonces Dios tuvo que intervenir con ese amor que lo caracteriza. En el versículo 21 dice: y el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Ellos hicieron vestiduras de hojas de higo. El Señor dijo: no es suficiente, tiene que haber un sacrificio. Y muchos creen que la primera muerte fue la de Abel, pero la primera muerte fue de ese animalito que tuvo que morir para que el Señor cubriera la vergüenza del hombre. Ese animalito que tuvo que morir, ese ser inocente, estaba tipificando a Cristo, que un día iba a morir por ti y por mí, por algo que Él no tuvo nada que ver, por algo que Él no hizo. Ahora, la Biblia no dice qué animal, pero a lo largo de toda la historia de la Biblia, cuando se presentan sacrificios, vemos que siempre, por lo regular, para representar a Cristo se utiliza a un cordero. Pero siempre tenía que haber muerte por el pecado. Entonces era un cordero el que era sacrificado. El hombre es incapaz de hacer algo bien por sí mismo. El hombre no podía hacer nada. Pudieran decir: no, pues vamos a sacrificar a un guerrero, vamos a sacrificar a un niño, como lo hacen muchas culturas y muchas tribus indígenas. Pero eso no era suficiente, tenía que ser algo perfecto. Los animales no eran suficientes. ¿Y por qué tenía que haber derramamiento de sangre? En Levítico 17:11 dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar para vuestras almas
y la misma sangre hará expiación de la persona. Tenía que haber derramamiento de sangre, tenía que haber muerte para expiar el pecado del hombre. Y luego Hebreos 9:22 dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Tenía que haber sacrificios. Antes de la ley, antes de que Dios le diera la ley a Moisés, ya había sacrificios. Génesis 22 del 6 al 13 dice: tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y los dos iban juntos. Habló Isaac a su padre Abraham y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo mío. Y dijo Isaac: aquí están el fuego, la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham respondió: Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. ¿Se imaginan lo que iba en la mente de Abraham? Él iba a sacrificar a su hijo. Llegaron al lugar que Dios había dicho, y Abraham edificó ahí el altar, arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Mas el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y el ángel dijo: no extiendas tu mano contra el muchacho ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó los ojos y miró, y aquí vio un carnero detrás de él, trabado por los cuernos en un matorral. Y Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. ¿A quién está representando este carnero? A Cristo. ¿A quién está representando Isaac? A nosotros. Nosotros teníamos que ser sacrificados. Nosotros éramos los que teníamos que derramar esa sangre por nuestro pecado. Pero como es una sangre que viene contaminada con el pecado, pues no haría ningún efecto. No pasaría nada. Entonces el Señor proveyó ahí. El Señor dio un sustituto. Alguien tomó el lugar de Isaac. Entonces a los israelitas también el Señor les ordenó por medio de Moisés que sacrificaran corderos y la sangre fuera untada en las puertas de las casas. Éxodo 12 del 1 al 7 dice: y el Señor habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes será para vosotros el principio de los meses, será el primer mes del año para vosotros. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: el día 10 de este mes cada uno tomará por sí un cordero según sus casas paternas, un cordero para cada casa. Mas si la casa es muy pequeña para un cordero, entonces él y el vecino más cercano a su casa tomarán uno según el número de personas. Conforme a lo que cada persona coma, dividiréis el cordero. El cordero será un macho sin defecto de 1 año. Lo apartaréis de entre las ovejas y de entre las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. Y tomarán parte de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas donde lo coman. Porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal, y ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto, yo el Señor. Y la sangre os será señal en las casas donde estéis, y cuando yo vea la sangre pasaré sobre vosotros, y ninguna plaga vendrá sobre vosotros para destruiros, cuando yo hiera la tierra de Egipto. Era la sangre la que evitaba la ira de Dios. Pero la justicia seguía, no porque había muerte. Tenía que haber muerte para la paga del pecado. Ahora, todos estos corderos que sacrificaban en el templo los judíos cada año, una vez al año, esos no quitaban el pecado del hombre. Solamente cubrían el pecado, apaciguaban la ira de Dios, pero ese pecado seguía ahí, ese pecado no era borrado. Ese sacrificio no era suficiente.
tenía que haber un sacrificio que fuera lo suficientemente grande, de un ser lo suficientemente puro, para que ese sacrificio fuera efectivo. Y el hombre no había que pudiera ofrecerse para hacer ese sacrificio. ¿Por qué? Porque el pecado ya estaba en el ADN del hombre. No había uno solo justo. Dice Isaías 59:16, dice, vio que no había nadie y se asombró de que no hubiera quien intercediera. Entonces su brazo le trajo salvación y su justicia le sostuvo. No hay un solo hombre, dice el libro de Romanos, no hay un justo, ni siquiera uno, dice. Todos nos apartamos de la verdad, todo humano torció su camino, nadie camina derecho. Por tanto, no hay quien pueda hacer la propiciación para el pecado del hombre. No lo hay. Los animales servían de sustituto, pero no satisfacían la ira de Dios. Los holocaustos que ofrecían, los inciensos que se derramaban, no eran suficientes para pagar el precio tan alto de la consecuencia del pecado. Por eso es que Jesucristo vino a la tierra. ¿Y qué lo movió? El amor. El amor. Movió a Jesucristo, dejó su gloria, dejó su trono, se humilló, se hizo humilde y habitó entre los hombres, dice la Biblia. Por eso, en el libro de Juan, Juan 1:29 dice, al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él, está hablando de Juan el Bautista, y dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista reconoció a Jesús como aquel Cordero que quitaría, que borraría, que desecharía la maldición del pecado. No que solamente lo iba a cubrir, sino que iba a raer el pecado de la tierra. Juan el Bautista vio que Jesús era el que iba a hacer la expiación por los pecados del pueblo. Hebreos 2:17 dice, por tanto tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Tenía que ser igual que tú, igual que yo, pero sin pecado. Tenía que pasar las mismas tentaciones que pasas tú y que paso yo, pero sin caer en ninguna. Muchos creen que Jesús, por ser Dios, pues nunca fue tentado, pero la verdad dice el libro de Hebreos que Él fue tentado en todo. Y yo luego les pregunto, ¿ustedes creen que Jesús o cuáles son las tentaciones que creen que tuvo Jesús? Bueno, pues piensa en las tentaciones que tienes tú y la palabra de Dios dice que Él las tuvo. Pero Él supo decir no a la tentación. Él pudo vencer la tentación. Entonces, el atributo de Dios, del que más vemos en la Biblia, es el amor. Porque por amor es que se escribió la Biblia, por amor es que pasaron todas esas cosas. Incluso fue el amor lo que ha movido a tantas guerras en el Antiguo Testamento. El amor de Dios. También vamos a ver la ira de Dios, la justicia de Dios. Pero casi siempre estas aparecen cuando el ser humano rechaza el amor de Dios. El Evangelio es el mensaje de amor de Dios para su creación. Y muchos nos gusta hablar del Evangelio, y muchos nos gusta hablar del amor de Dios, incluso cuando nosotros predicamos allá afuera, cuando estamos evangelizando. ¿Cuál es la cita que más traemos a los que nos escuchan? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese es el bonito mensaje que le estamos predicando. Pero ¿por qué no le seguimos predicando ese mismo capítulo? ¿Por qué no le decimos lo que dice Juan 3:17-18? Dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído
en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esto es importante que le digamos a la gente. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, pero tú tienes que creer. ¿Para qué? ¿Para que no te condenes? No, para que te salves, porque tú ya estás condenado. Tu condición pecaminosa te lleva directamente al infierno. No es de que Jesús, si no lo aceptas, te va a mandar al infierno. No, tu destino ya está sellado. Si tú estás sin Cristo, tu destino ya está sellado. Una vez alguien me decía, ¿a poco Dios me va a condenar y me va a mandar al infierno nomás porque me tomo una cerveza o 2 cervezas? No, eso no te va a llevar al infierno. Lo que te va a llevar al infierno es el pecado que ya mora en ti, tomes o no tomes cerveza. Por eso yo cuando veo a alguien que tiene vicios, yo no le digo, deja de tomar, mira que Dios te ama. No, acepta a Cristo, reconoce que estás en pecado. Porque hay muchos que pueden dejar de tomar, pueden dejar de robar, pueden dejar de ser chismosos o lo que sea, pero si no aceptan a Cristo, igual están condenados. ¿Ven? Entonces lo importante es que aceptar a Cristo, reconocer que necesitas ese perdón, que necesitas que alguien pague tu deuda que es impagable para ti. El Evangelio no es solamente Juan 3:16. El Evangelio también es Juan 3:36, que dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. De verdad, literalmente se me ponen los pelos de punta. La ira de Dios está sobre él. La justicia de Dios va a estar sobre él. Y hace poco, más de 2000 años, en estas fechas precisamente, Jesús voluntariamente dijo, yo tomo tu lugar. No vas a ser juzgado por lo que hiciste, yo voy a ser juzgado por lo que hiciste. No vas a ser castigado por lo que tú hiciste, yo voy a ser castigado por lo que tú hiciste. Dios te ama, es cierto, pero acuérdate que aparte de Dios ser amor, también es justicia. Y su amor no se impone o no se sobrepone a su justicia. Tiene que ser justo. Su justicia no puede ser violentada por mucho amor que Dios tenga. Dios te ama a pesar de cómo eres. Pero tu pecado, tu deuda, tiene que ser pagada. Así como el primer animal que murió en el huerto del Edén para cubrir la vergüenza o la desnudez del hombre, así también Cristo tuvo que morir en la cruz del Calvario para cubrir tu vergüenza, para borrar tu vergüenza, para borrar tu pecado. Vean lo que dice Isaías 53, del 5 al 6. Dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Qué fue lo que castigó a Jesús? ¿Los latigazos de los romanos? Tu pecado. Tu pecado. Por eso ahora yo entiendo cuando antes, ¿no?, que yo veía las películas en esta semana de la pasión de Cristo y decía, ay no, pero ¿por qué eran tan malos los romanos? ¿Por qué le pegaron? Hay un canto creo que dice, ¿no?, si yo hubiera estado ahí también. Y es que nosotros también le pegamos, porque lo que a él lo golpeó, lo que a él lo molió, lo que a él lo castigó fue nuestro pecado, la causa de nuestro pecado. Entonces todos golpeamos a Jesús en ese día. ¿Para qué? Para que toda justicia fuese cumplida. Tenía que ir a la cruz, tenía que pagar ese precio para que nosotros pudiéramos tener libertad. Ahora, la cruz en aquel tiempo era un símbolo de muerte, era un instrumento de ejecución, era uno de los peores métodos
que usaban era un método doloroso, torturoso, y era solamente para aquellos que verdaderamente eran criminales. Era una muerte lenta y terriblemente dolorosa. Los sacrificaban, bueno, los colgaban en ese madero, en esa cruz, y los dejaban ahí colgados, que se desangraran, que con el tiempo se murieran. No era una muerte rápida, era una muerte lenta. Y así es como tu pecado tenía que ser pagado. ¿Quién podría soportarlo? Nadie. Solamente Él. Él podía pagar tu pecado con la muerte. Nosotros pudiéramos pagar, tal vez, pero no es posible. ¿Por qué? Porque tú vas a pagar tu pecado, pero vas a morir. ¿Y después de la muerte qué? No hay nada. Por eso tenía que ser Él. ¿Por qué? Porque Él sí podía morir. Y así como podía morir, podía resucitar. Gloria a Dios. Por eso Él pudo pagar esa maldición de pecado. Entonces, en aquel tiempo también, la cruz significaba maldición. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero. Para la mentalidad judía, morir en la cruz no era cualquier cosa. Aparte de ser una muerte que era dolorosa, era una maldición. Tenía que ver con lo espiritual, porque en Deuteronomio 21, 22 al 23 dice: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hiciereis morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis ahí su cuerpo, que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra, que Jehová tu Dios te da por heredad. No era cualquier cosa morir. Para nosotros tal vez no signifique mucho, pero para el judío significaba mucho. Incluso hasta el día de hoy hay judíos que no aceptan a Cristo y dicen que Él no es el Mesías y que Cristo recibió el castigo de Dios por haberse hecho pasar como Dios, y que por eso recibió esa muerte tan horrible en la cruz del Calvario, que porque Dios descargó su ira sobre Él por haber venido a predicar lo que predicó. Y si es cierto, Dios derramó su ira, pero ellos no entienden que la ira la derramó por el pecado de ellos, para redimirlos a ellos. Pero ellos dicen: no, Jesucristo ahorita está en el infierno, y dicen cosas feas de Él. Esos son los judíos, los que a muchos andan siguiendo ahora, idolatran tanto. Ahora, nosotros también creemos que lo que pasó Jesús en la cruz, o sea, ¿fue el juicio de Dios? Claro que sí, pero no porque Él haya cometido pecado, no porque Él haya faltado, no porque Él necesitara salvación, sino porque Él estaba tomando nuestro lugar. Él estaba haciendo un intercambio en ese lugar. Hay un canto que se llama Glorioso Intercambio, está muy bonito, escúchenlo. Entonces Él dice: yo tomo tu lugar. 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. No podía ser el diferente. Desde el momento que Jesús dejó su gloria allá en el cielo, vino a la tierra con un solo propósito, con una sola cosa en su mente, y sus ojos estaban puestos ya en esa cruz. Y nada ni nadie impediría que Él cumpliera ese propósito. Él venía a tomar tu lugar, Él venía a pagar tu culpa, Él venía a liberarte del pecado, y no lo iba a detener. Incluso Pedro, ni él lo pudo detener. Porque ven que cuando les empezó a decir que le era necesario morir, pero que al tercer día iba a resucitar, que le dice Pedro: no, Señor, de ninguna manera. ¿Cómo es que tú vas a morir si tú vienes a sacarnos de la esclavitud de Roma? Si tú eres el que va a ser rey, ¿cómo pues dices que vas a morir? Porque Pedro estaba pensando solamente en el bienestar de aquí de la tierra. Él quería liberarse, pero de lo que es el gobierno romano, más no pensaba en la esclavitud del pecado. Dice Mateo 16, 21 23: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos,
de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pedro no entendía el propósito. Pedro no sabía lo que significaba estar esclavo del pecado. Pedro no entendía que la justicia de Dios tenía que ser satisfecha de alguna manera, y tenía que ser con la muerte, y que la vida de Pedro no alcanzaba para pagar ese pecado. Pedro quería una vida abundante, pero una vida abundante materialmente, una vida de privilegios, una vida, pues imagínense, era de los más cercanos a Jesús. Si Jesús era rey, ¿en qué posición iba a quedar Pedro? Al ver que, o al escuchar que Jesús iba a morir, pues lo que decía Pedro: se fueron todas mis aspiraciones, mis sueños de progresar, de crecer, se fueron. Porque si se muere el Mesías, pues ya no hay nada, no queda nada. Y eso es lo que pensaba Pedro. Incluso Jerusalén mismo, cuando entró Jesús a Jerusalén, cómo lo recibieron: Hosana al que vive, y le tendían alfombras, palmas. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que Jesús venía a librarlos de la esclavitud del gobierno romano. No entendían que la misión de Jesús era otra. Por eso, cuando vieron que el imperio romano apresa a Jesús, se desilusionan tanto. Y esos que un día le gritaban, o un día antes le gritaban: Hosana al que viene en nombre del Señor, ahora estaban gritando: crucifícanle. ¿Por qué? Porque sus planes se habían ido para abajo. Porque no entendieron que lo que venía a ser Cristo era algo mucho más grande que simplemente liberarlos de un gobierno. No entendieron eso. Jesús podía hacerlo. Jesús pudo haber sometido al gobierno romano. Él se lo dijo a Pilato, pero a él no le interesaba eso. A él le interesaba la condición espiritual. A él le interesaba la condición del hombre en lo espiritual. Él quería un hombre libre, sin pecado. Él quería a una humanidad salva. Ellos no lo entendían. Entonces la cruz, de ser un instrumento de maldición, pasó a ser un instrumento de redención, porque ahí fuimos nosotros redimidos. Nosotros éramos los rebeldes, nosotros éramos los pecadores, nosotros somos los que nos apartamos de Dios, nosotros somos los dignos de estar en esa condenación, y nosotros debimos haber estado colgados ahí. Pero Él, el Hijo Santo de Dios, el perfecto, el sin pecado, el que siempre vivió en obediencia, dijo: quítate de ahí, porque yo me voy a poner en tu lugar. ¿Cómo lo hizo? ¿Presionado por el Padre? No, voluntariamente. Voluntariamente dijo: yo me pongo en su lugar. Él decidió que nuestro pecado Dios lo pusiera en la espalda de Él. Mateo 27:46, cerca de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vean que desde que aprendieron a Jesús, oró al Señor, oró al Padre, pero nunca hizo un reclamo. Esta expresión se da cuando tu pecado es puesto en Jesús. Cuando ese pecado, voy a representarlo como una inmundicia, algo sucio, cayó en ese cuerpo santo, entonces el Padre se alejó de Él. Entonces Jesús sintió lo que tú y yo debimos sentir: la ausencia de Dios en nuestras vidas. Porque Dios es santo. Dios no puede tener relación con el pecado. Tenía que apartarse
Dios para que Cristo pudiera morir por ti y por mí. Fue la única vez cuando dijo: Padre, Padre, con un grito de desesperación, ¿por qué me has abandonado? Fue en ese momento cuando Jesús sintió la ira de Dios, esa ira que tú y yo sí merecemos, pero que por gracia y por misericordia no te la está dando. Él la quiso recibir. Muchos creen que el castigo de Dios, incluso hacen hasta chiste, ¿no? De que, no, pues si me iré al infierno, pues me voy al infierno gozado. Pero no se imaginan si Cristo, siendo Dios, sintió ese golpe. Imagínense nosotros sentir la descarga de la ira y el furor de Dios en tu vida. Jesús no murió por la tortura física. Jesús no murió por los clavos. Jesús no murió por la lanza. Jesús murió porque tu pecado fue puesto en él. Jesús murió porque recibió la ira, la justicia de Dios en él. Por eso murió Jesús. Y muchos decimos: ay, pobrecito Jesús, los sacerdotes, qué malos, los judíos, qué malos, mataron a Jesús. No, lo mataste tú con tu pecado. Tú lo mataste, yo lo maté. ¿No fueron los romanos? Los romanos fueron un instrumento. Los judíos fueron un instrumento. Los sacerdotes fueron un instrumento para que tú y yo obtuviéramos libertad. Ese es el gran intercambio. Ahí fue, en esa cruz, donde Jesús terminó la obra. Dice Juan 17:4, dice: yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ya. La misión de Jesús, ¿cuál fue? Era venir y buscar lo que se había perdido. Todas las palabras que fueron dichas por Jesús son importantes cuando fueron dichas ahí en la cruz. Pero la más importante, que a nosotros nos debería de traer gozo, paz, alegría, es Juan 19:30, que dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Ahora, esta palabra que es usada aquí para la expresión consumado es telestai. Y este es un término contable que significa pagado por completo. Eso significa que la deuda había sido cancelada. Eso significa que la deuda había sido borrada. Eso significa que ya no había nada más que pagar. Totalmente cubierta, testelestai. Esa deudota que tenías ahí en el libro de Dios se borró. Ahora tú puedes venir a Dios y ya no hay nada. Ya no hay sacrificios que hacer. Ya no hay, ya todo se cumplió. Eso significa que todas las profecías que hablaban del Mesías desde Génesis 3:15, donde se anuncia, dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Hasta Malaquías 4:2, donde dice: mas vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros en la manada. Se cumplió en la cruz del Calvario. Dijo Jesús: consumado es. Terminado. Ya no hay más. Ahora tú puedes saltar como dice ahí el texto, como becerros. Ahora tú eres libre. Ahora tú tienes paz. Ahora tú tienes gozo. Gracias a que Él terminó con la obra. Habla también de la consumación de todo sacrificio. Nosotros ya no tenemos que sacrificar animales, ya no tenemos que sacrificar palomitas, ya no tenemos que venir aquí una vez al año con un animal para sacrificarlo. Ya incluso no necesitamos ni del templo. ¿Por qué? Porque todo lo consumió Jesús, todo lo terminó Jesús. Ahora Él habita en nosotros. Ya no necesitamos de un templo. Si un día nos quitan de este lugar, tú ya no necesitas de este lugar para celebrar a Cristo, porque Cristo habita en mí. Por eso el título de mi mensaje: el encuentro entre el amor y la justicia. La cruz es donde se encontró su justicia y su amor, y ninguna de las dos fue violentada. Su amor quedó intacto y su justicia quedó intacto, y nosotros alcanzamos la salvación. Denle un aplauso al Señor.
nosotros ahora, gracias a este encuentro en esa cruz, podemos tener vida y vida en abundancia. Como dice la palabra del Señor, Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andaban conforme a la carne, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya ninguna condenación hay. Gracias al Señor Jesús. No gracias a ti, no gracias a tus obras, no gracias a lo que haces. Gracias al que el Señor Jesús decidió tomar tu pecado y llevarlo a la cruz y pagarlo por ti y pagarlo por mí. Una sola vez. No necesita más. Una sola vez. Y para siempre. El sumo sacerdote que nos sigue representando ante el Padre. Tu pecado fue pagado. Gloria a Dios. La pregunta ahora es, si tú no has aceptado a Cristo, ¿qué esperas? ¿Quieres seguir con esa deuda? ¿Quieres llegar un día ante el trono de Dios, ante el gran trono blanco, y estar frente a ese juez justo y dejar que su justicia sea impartida sobre ti? ¿O quieres aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario? Y así como dijo Él, no, pues yo me pongo en tu lugar. ¿Vas a decir que sí o vas a decir que no? ¿O vas a decir como muchos, estoy joven todavía? Todavía hay mucho que vivir. Conozco muchos jóvenes que han muerto siendo jóvenes. La muerte no te avisa. La muerte no viene y te dice, prepárate porque dentro de 2 días voy a venir por ti. La muerte llega cuando menos lo esperas. ¿Y qué vas a hacer cuando abras tus ojos y estés delante del trono de Dios? Sin Cristo, con todos tus pecados cargados a tu espalda, con toda tu inmundicia y la ira de Dios esperando ser derramada sobre ti. Vean lo que dice Lucas 13:28. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos. Ahí vas a decir, Padre, ¿por qué? ¿Por qué no acepté ese sacrificio si ya lo tenía tan fácil? ¿Por qué si Jesucristo ya había muerto por mí? ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué rechacé tantas invitaciones que me hicieron, tantas veces que me dijeron, reconoce a Jesucristo? Ni siquiera, bueno, al menos yo nunca te digo que cambies tu vida. Yo te digo, acepta a Jesucristo, recíbelo en tu corazón, tómalo como tu Señor y Él va a cambiar tu vida. Porque yo sé que para que alguien cambie su vida es imposible. Necesita la intervención de Dios. Necesitas a Cristo en tu vida si tú quieres cambiar, y Cristo ya lo hizo todo. Cristo ya limpió el camino, Cristo ya preparó el camino para que tú tengas acceso a la gloria de Dios. ¿Qué esperas para hacerlo? No esperes el día de mañana, porque el día de mañana no lo tienes asegurado. El día de mañana no sabes si vendrá. El día de mañana probablemente estés en un ataúd, y cuando abras los ojos, porque lo vas a abrir, va a ser para estar delante de ese juez. Ese juez que ahorita te está diciendo, yo soy tu Salvador. Esos brazos que ahorita están extendidos, abiertos para recibirte como los extendió en la cruz del Calvario, en aquel día esa mano te va a estar señalando a ti culpable y serás arrojado al lago de fuego. Ese es el Evangelio. Esa es la mala noticia, de que el hombre está condenado y va camino a la muerte. ¿Cuál es la buena? Que Cristo murió por ti, que Cristo pagó tu pecado y que tú ya no te tienes que enfrentar a ese juicio, que tú puedes ir confiadamente ahora. El día que tú mueras y tú aceptaste a Cristo, tú puedes morir en paz, porque sabes que cuando abras los ojos, los ángeles del cielo te estarán recibiendo para estar en la presencia del Señor. Pónganse de pie, hermanos, denle un aplauso al Señor, porque Él es digno de recibir toda gloria y toda honra. No nosotros, sino Él, porque Él es el consumador. Él es el consumador de la fe. Él es el que pagó el precio. Él es el que terminó con toda la deuda. Consumado es. Que el Señor los bendiga. Yo dejo este lugar a nuestro hermano Humberto. Amén. Que sea para nuestro hermano.